que tiene el cerebro de establecer nuevas conexiones entre neuronas. La visión comienza a desarrollarse desde el nacimiento y continúa madurando hasta los 7-8 años. Durante esta etapa, el desarrollo visual puede verse afectado por diversos motivos. Si es así, es posible utilizar la plasticidad cerebral para recuperar la función visual. Muchos oftalmólogos y optometristas clásicos todavía continúan creyendo que el periodo durante el cual puede recuperarse la ambliopía es únicamente durante el periodo crítico. Pero esto no es así, ya que el cerebro es plástico durante toda la vida. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento conlleva menor tiempo de recuperación de la agudeza visual y de la estereopsis? ¿La terapia visual o el sintónico? Dado que son la terapia visual comportamental y la fototerapia los tratamientos que trabajan el verdadero problema de la ambliopía, nos parece interesante comparar con qué tratamiento es mayor la velocidad de recuperación de la agudeza visual y de la estereopsis tras un determinado periodo de tiempo. Suponemos que es el Syntonic el que proporcionará una recuperación más rápida, tanto de la agudeza visual como de la estereopsis, tras ese periodo. Para verificarlo, hemos realizado un estudio retrospectivo a partir de fichas optométricas de 25 pacientes, de los cuales 15 son tratados con terapia visual en el Centro de Optometría Internacional y 10 con Syntonic en el Centro Visual Clinic. Con respecto a los de terapia visual, 10 son tratados presentan ambliopía refractiva y 5 ambliopía estrábica. En cambio, de los tratados con Syntonic, 5 tienen ambliopía refractiva y 5 tienen ambliopía estrábica. Por lo tanto, tenemos una muestra con un total de 25 pacientes, 15 con ambliopía refractiva y 10 con ambliopía estrábica. Para realizar la estadística, hemos dividido la muestra en dos grupos. Por un lado, se ha realizado un análisis de la velocidad de recuperación de la agudeza visual y por otro, de la estereopsis. En el primer caso, la hemos comparado entre la terapia visual y el Syntonic tras un mes de tratamiento, en pacientes tanto de ambliopía estrábica como de ambliopía refractiva. En el caso de la estereopsis, en cambio, se ha comparado entre estos dos tratamientos, pero tras un mes y medio de terapia visual y un mes de Syntonic. Y solamente con pacientes de ambliopía refractiva, ya que no tenemos datos de ambliopía estrábica, puesto que con terapia visual al mes y medio aún no se ha trabajado la parte binocular. Y ahora mi compañera Beatriz va a continuar con el análisis estadístico, la discusión y las conclusiones. Bueno, yo voy a hablar del análisis estadístico. Antes de pasar con los análisis estadísticos como tal, de cada grupo haré una descripción de la cantidad de ambliopías unilaterales y bilaterales, así como del rango y media de las edades que hay en cada tratamiento. Voy a empezar por el grupo en el que se evaluó la velocidad de recuperación de la agudeza visual. En esta diapositiva presento la distribución del tipo de ambliopía según el tratamiento. En nuestra muestra escogida de forma aleatoria tenemos, de los pacientes tratados con terapia visual, 5 de ellos presentaban ambliopía unilateral y otros 5 ambliopía bilateral. Y de los pacientes tratados con Syntonic, 7 presentaban ambliopía unilateral y 3 ambliopía bilateral. Con respecto a la distribución de las edades según el tratamiento, decir que la edad de los pacientes que hicieron terapia visual comprende entre los 4 y los 9 años, con una media de 6,1. Y los que hicieron Syntonic comprende entre 5 y 9 años, con una media de 6,3. Podemos observar que la media de ambos tratamientos son muy similares. En cuanto a las correlaciones entre la edad y la agudeza visual, decir que todos los p-valores de contraste de independencia son mayores de 0,05, lo que quiere decir que las correlaciones entre la edad y las agudezas visuales no son significativas. Es decir, se ha producido un efecto terapéutico similar en todo el rango de edades de nuestra muestra. Tanto si tienen 4 años como si tienen 9 años, ha habido un efecto terapéutico similar. En cuanto a la evolución de la agudeza visual, en los pacientes con ambliopía refractiva, tratados con Syntonic, se ha producido un incremento del 109,1% de la agudeza visual, y en los pacientes tratados con terapia visual, se ha producido un incremento del 47,4%. En los pacientes con ambliopía estrábica tratados con Syntonic,
se ha producido un incremento del 81,2% y con terapia visual un incremento del 20,7%. Para valorar si estos aumentos son significativos, hemos aplicado el contraste de hipótesis de la TD-Student. Como los p-valores son menores que 0,10, al tratarse de un test unilateral, con un nivel de confianza del 95% podemos concluir que se ha producido una mejora significativa de la agudeza visual tras un mes de tratamiento, tanto con el tratamiento de Syntonic como con el tratamiento de terapia visual. Ahora voy a comparar la velocidad de recuperación que ha habido en las ambliopías estrábicas frente a las ambliopías refractivas. En las ambliopías estrábicas ha producido un 47,2% de mejora de la agudeza visual y en las ambliopías refractivas un 76%. Podemos observar que ha habido mayor mejora en las ambliopías refractivas que en las ambliopías estrábicas. Ahora voy a pasar con el grupo al que hemos evaluado la velocidad de recuperación de la estereopsis. En esta diapositiva presento la distribución del tipo de ambliopía según el tratamiento. En nuestra muestra escogida también de forma aleatoria tenemos en los pacientes tratados con terapia visual, 3 de ellos presentaban ambliopía unilateral y dos pacientes presentaban ambliopía bilateral. Y de los pacientes tratados con Syntonic, 7 presentaban ambliopía unilateral y 3 ambliopía bilateral. Respecto a la distribución de las edades según el tratamiento, decir que la edad de los pacientes tratados con Syntonic, el rango de edades comprende entre 5 y los 9 años, con una media de 6,3. Y el rango de edades de los pacientes tratados con terapia visual comprende entre 5 y 8 años, con una media de 6,6. También podemos decir que ambas medias son muy similares. Ahora, con respecto a las correlaciones entre la edad y la estereopsis, como todos los p-valores de contraste de independencia son mayores que 0,05, las correlaciones entre la edad y las estereopsis no son significativas. Igual que antes, lo que ocurría con la agudeza visual, se ha producido un efecto terapéutico similar en todo el rango de edades de nuestra muestra. Tanto los pacientes de 5 años como los pacientes de 9 han tenido una recuperación de la estereopsis similar. Vale, en cuanto a la evolución de la estereopsis, los pacientes con ambliopía refractiva tratados con Syntonic se ha producido una mejora del 82,1% y de los pacientes tratados con terapia visual se ha producido una mejora del 61,7%. En los pacientes con ambliopía estrábica tratados con Syntonic se ha producido una mejora del 52,2%. Para valorar si estos aumentos son significativos, igual que antes hemos aplicado el test de contraste de contraste de hipótesis de la TD-Student. En los pacientes con ambliopía refractiva tratados con terapia visual, el p-valor es menor de 0,10, lo que quiere decir que ha habido una mejora significativa tras un mes y medio de tratamiento. En los pacientes con ambliopía refractiva tratados con Syntonic, como el p-valor también es menor de 0,10, se ha producido también una mejora significativa, esta vez tras un mes de tratamiento. Y en los pacientes con ambliopía estrábica tratados con Syntonic, el p-valor al ser mayor de 0,10 indica que no ha habido una mejora significativa, pero esto podría ser por el pequeño tamaño de la muestra. Ahora voy a pasar con la discusión. Como ha explicado mi compañera anteriormente, según la teoría clásica, los niños de 9 años estarían fuera del periodo donde sí es posible la recuperación de la agudeza visual. En cambio, en nuestro estudio, independientemente del tratamiento, se ha conseguido una mejora de la agudeza visual similar a los pacientes más jóvenes, por lo que podemos pensar que no se ha perdido la plasticidad, sino que con el estímulo adecuado se consigue mejorar la agudeza visual. Aún así, esto habría que verificarlo con estudios que incluyan un mayor número de pacientes. También sería interesante valorar la velocidad de recuperación de la agudeza visual y de la estereopsis en pacientes adultos, ya que está demostrado que es posible la recuperación de la ambliopía de dichos pacientes. Como conclusiones, en el grupo de agudeza visual, tanto los pacientes tratados con terapia visual como los pacientes tratados con Syntonic se ha producido un aumento significativo de la agudeza visual en el periodo de un mes. Además, Syntonic duplica el aumento de la agudeza visual respecto al aumento obtenido con terapia visual.
y ambos tratamientos consiguen mejores resultados con la ambliopía refractiva que con la ambliopía astrábica. Con respecto al grupo al que se evaluó la estereopsis, tanto la terapia visual como el Syntonic producen una mejora significativa en pacientes con ambliopía refractiva, siendo mayor la mejora con Syntonic que con terapia visual, a pesar de que el tratamiento con Syntonic se llevó a cabo en un mes y la terapia visual en un mes y medio. Y tal como ocurre con la agudeza visual, se consiguen mejores resultados de la estereopsis en pacientes con ambliopía refractiva que con ambliopía astrábica. Como últimas reflexiones, decir que aunque en general se haya obtenido una velocidad de recuperación mayor con el tratamiento de Syntonic, esto no significa que la terapia visual no sea efectiva, sino que requiere un periodo de tiempo más largo para obtener los mismos resultados. Aunque hemos visto que el Syntonic produce una mejora más rápida de la agudeza visual y de la estereopsis, como únicamente se trabaja a nivel sensorial, es necesario emplear la terapia visual comportamental para estimular la parte motora y así afianzar los resultados en el tiempo. Vale, muchas gracias por su atención.